Bienvenidos a su canal Palabra de Luz. Este mensaje lo he titulado ¿Cómo vencer al espíritu de contradicción que todos sufrimos? Igual puede haber sido cualquier otro título en el sentido de que, como verán, la enseñanza es muy profunda, pero tenía que ponerle algún título. Y basado en el título, Hebreos 12:3 dice así la palabra: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, es decir, de pecados contra sí mismo. Muy buenos días, Padre de los Espíritus. Hebreos 12:9. Gracias, Padre Celestial, por guiarnos y sostenernos con tu palabra. Abre el entendimiento, Padre de la Gloria, de los que están escuchando esta enseñanza, para que puedan ponerla en práctica con éxito en sus propias vidas. Amados hermanos y hermanas, como vemos en la palabra, el Señor Jesucristo también sufrió este espíritu de contradicción. Todos lo sufrimos desde que nacemos. Es decir, desde que como espíritus tenemos que hacernos carne, encarnar. Ya tenemos este espíritu de contradicción. Es decir, la primera contradicción que tenemos que sufrir es ser espíritus y carne. La misma palabra lo dice, contradicción, es decir, algo contrario, opuesto. Porque la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Son contrarios, opuestos. Se contradicen entre sí. Gálatas 5:17. A este espíritu fue el que se refirió el apóstol Pablo cuando dijo: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:15 y 19. Este espíritu de contradicción trabaja en unión con Babel, que es el espíritu de confusión. La razón de la unión de estos dos espíritus es muy sencilla. Mientras contradicción causa confusión, confusión causa duda. Y la duda, la cual es lo opuesto a la fe, no agrada a Dios. Hebreos 11:6. Como vemos, el objetivo es alejarnos de Dios. Por esto tenemos que vencer a contradicción. Pero encontramos que no solo nosotros, como espíritu carne, somos duales, sino que todo es dual en este mundo. Tierra y agua, aire y fuego, noche y día, frío y calor, bien y mal, vida y muerte, principio y fin, masculino y femenino, positivo y negativo, luz y tiniebla. Y Él creó todo esto. Génesis 1. Él es todo en todos. Colosenses 3:11. Pero también vemos que a Dios le gusta es la unidad, no la dualidad. A Él no le gusta la duda. A Él no le gusta la tibieza. A Él no le gusta la hipocresía o falsedad. A Él no le gusta el doble ánimo. A Él no le gustan las sombras. A Él no le gusta la duda porque su sí es sí y su no es no. Y así nos lo ordena. Sea tu sí, sí y tu no, no. Mateo 5:37 y Santiago 5:12. Pida con fe, no dudando nada, dice la palabra, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de aquí para allá. Y quien tal haga, dice la palabra, no recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1:6-7.
A Él no le gusta la tibieza porque Él dice, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15, 16. A Él no le gusta la hipocresía o falsedad porque Él es la verdad. Juan 14, 6. A Él no le gusta el doble ánimo porque dice Él en su palabra, el hombre o la persona de doble ánimo, lo que se llama hoy en día bipolar, es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Y Dios nos invita a que estemos y que seamos siempre firmes, fieles, porque Él es fiel. Apocalipsis 19:11. A Él no le gustan las sombras, porque escrito está, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Juan 1:5. En este punto, yo estoy seguro que usted no ha caído en cuenta de algo. Y yo también quiero enseñarle a que usted, como está escrito, examine todo para que pueda retener lo bueno, según está escrito en Primera de Tesalonicenses 5:21. Es la única manera que usted reciba revelación. Dios no se pone bravo por eso, al contrario. Es el mismo que nos invita a que escudriñemos la Escritura, a que examinemos todo. Si usted no examina todo, nunca va a retener lo bueno. En este caso usted podría preguntarse algo así como, si Dios es luz, que lo es, y para que haya luz se necesita la unión del polo positivo con el negativo, entonces Dios como luz tiene también positivo y negativo en Él. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Al unirse dos elementos contrarios entre sí, como son uno positivo y otro negativo, es que se produce un tercer elemento llamado luz. La luz. Pero observe que el secreto u origen de la luz es la unión, la unidad de tres elementos, o más bien la unión de dos elementos diferentes que producen un tercero. Pero que cuando ya están unidos, por supuesto ya no son dos, sino uno. Así como Dios es uno. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Marcos 12:29. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados conformes a su semejanza, a su imagen, quiere decir semejantes a Él. Génesis 1. La Biblia lo pone así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios, a su semejanza, le creó. Varón y hembra los creó, masculino, positivo, femenino, negativo, hembra, masculino, positivo, varón. A imagen de Él los creó, Génesis 1:27. Entonces aquí vemos que hay un plural. Él dice, hagamos al hombre, a nuestra, plural, imagen, conforme a nuestra semejanza, es plural. Es lo que los judíos llaman Elohim. Les voy a dar los tres primeros versículos de la Biblia y usted discierna. Primer versículo dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
el segundo. El tercero dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué vemos aquí? ¿Quién creó los cielos y la tierra en el principio? Dice, Dios creó los cielos y la tierra. Dios Padre. Dios. Y el segundo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el tercer versículo dice, y dijo Dios. O sea, usó la palabra, el verbo. Ahí está. ¿Qué hizo Dios para crear la luz? Habló, usó la palabra. En estos tres primeros versículos de la Biblia está expresada toda la plenitud de la deidad. Si nosotros fuimos creados conformes a la semejanza de Dios, o sea, semejantes a Dios, y Dios es luz, primera de Juan 1:5, pues nosotros también somos luz. Y así lo dijo el Señor Jesucristo. Ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:14. Ponga atención, porque eso no lo dijo el Señor Jesucristo solamente refiriéndose al plano espiritual. De hecho, habla de que somos luz del mundo, de este mundo. Si somos luz, quiere decir entonces que el positivo masculino y el negativo femenino están unidos en nosotros para poder ser luz. ¿Dónde pues están estos elementos en nosotros? Dios ya nos creó luz y los elementos que hacen posible que seamos luz se llaman cromosomas. Adivine cuántos cromosomas tiene el hombre, el polo positivo, el masculino. 46. 46 cromosomas. Y adivine cuántos cromosomas tiene la mujer, el polo femenino, el polo negativo, el femenino. 46 también. De 23 cromosomas de nuestro papá y de 23 cromosomas de nuestra mamá, salimos todos nosotros, ya como luz. Por eso se dice, dio luz a un hijo, dio luz a una hija. Cuando se observa a nivel molecular, las cromosomas, a nivel molecular, la forma espacial que adquiere un cromosoma es como una escalera, parecido a una escalera, suspendida en el espacio. Y para aquellos que puedan recibirlo, esta es también la escalera de Jacob, por medio de la cual se une el mundo espiritual al mundo físico y también el mundo físico al mundo espiritual. Dios es el creador, Él sabe muy bien lo que hace y cómo lo hace. A estas alturas usted también puede preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver el tema del espíritu de contradicción con el hecho de que somos luz? Por favor, discierna. La única manera que usted puede vencer al espíritu de contradicción o dualidad es en la unidad. Es decir, siendo uno con usted mismo y con el Padre. Aleluya. Primero nos hacemos uno con el Padre y después ya somos uno nosotros mismos. Aleluya. Ahora entonces bien, ¿cómo ser uno con el Padre? Esto lo que hemos venido hablando fue lo que pidió, oró el Señor Jesucristo antes de irse. Dijo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en ti, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mas no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, por nosotros. Para que todos sean uno, es decir, que todos alcancemos la unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
que también ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Juan 17, versículos 11, 20 y 23. La petición del Señor Jesucristo al Padre, pues, es una invitación a todos nosotros para que seamos uno. ¿Y cómo llegamos a ser uno con el Padre? ¿Cómo? Escrito está: el que obedece mi palabra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros? Jesús le respondió: el que me ama, mi palabra obedecerá. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 21, 23. Hermano y hermana, discierna. Pregúntese en esta ocasión, ¿por qué no nombra al Espíritu Santo? Porque al venir el Padre y el Hijo a habitar en nosotros, quien realmente está habitando en nosotros es el Espíritu del Padre y del Hijo, mejor conocido como el Espíritu Santo. Acuérdense que son uno. El Padre es el Espíritu Santo, como está escrito: Dios es Espíritu. Juan 4:24. Y el Verbo o Hijo también es el Espíritu Santo, como está escrito: el Señor es el Espíritu. 2 Corintios 3:17. Así nosotros también llegamos a ser uno con Dios, uno con nosotros, y Dios uno con nosotros. Como está escrito: el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. Este era el secreto de los apóstoles. Ellos eran uno con Dios. Habían alcanzado la unidad, como el Señor Jesucristo le había pedido al Padre que fueran. Y recuérdense que el Señor Jesucristo también le pidió al Padre para que nosotros, los de esta época, fuésemos también uno con Él. Si usted desea realmente conocer el paso a paso de cómo llegar a ser uno con Dios, le recomiendo el audiolibro Las 5 vocales de Dios, donde explico esto en detalle. Aquí abajo en comentarios le dejo el vínculo, el link, para que usted acceda al audiolibro, Las 5 vocales de Dios, cómo llegar a ser uno con Dios. Observe que no eran los apóstoles hablando ni haciendo, sino el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu del Padre y del Hijo, o sea, Dios, haciendo y hablando a través de ellos. Para poner un ejemplo, voy a citar a Pedro. En el primer discurso de Pedro, la palabra dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, Hechos 2:14. ¿Quién habló? Pedro. Pero antes de que Pedro hablara, en versículos anteriores dice la palabra que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. O sea que ¿quién habló realmente? El Espíritu Santo por medio de Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Hechos 4:8, otro ejemplo. Lleno del Espíritu Santo, dijo Pedro. O sea, el que habló fue el Espíritu Santo a través de Pedro. De la misma manera, cuando Ananías y Zafira le mintieron a Pedro, la palabra no dice que le mintieron a Pedro, dice que le mintieron a Dios. Hechos 5:3-4. No porque Pedro fuera Dios, sino porque Dios estaba en Pedro, porque ellos ya eran uno con el Espíritu Santo. Otro ejemplo lo vemos cuando se reunió el concilio en Jerusalén. Dice la palabra en Hechos 15:28, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice Jacob.
porque estaban muchos allí, pero si estuviera solo Jacob hubiera dicho el Espíritu Santo y yo. Ahí estaba todo, entonces dijo el Espíritu Santo y nosotros. Cuando usted sea ya conscientemente uno con Dios y tenga la conciencia que Dios es uno con usted, se cumplirá en usted la palabra que dice, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Cristo. Hebreos 13, 21. Y entonces podrá usted decir con toda seguridad, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Yo supe esto cuando Él me dijo una vez, no hables de ti, habla de nosotros. Tan lindo el Señor. Y por eso yo hablo de nosotros, porque es Él haciendo en mí y a través de mí. Es Él hablando a través de mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando usted llega a ser uno con Dios, ya las demás cosas de este mundo se diluyen. No existe dualidad, no existe contradicción, no existe duda, no existe tibieza, no existe nada. Existe una unidad suya con Dios. Ya el positivo absorbió el negativo, lo bueno absorbió lo malo y usted ya es uno, es luz, nada más. Donde hay luz no hay tiniebla ni sombra siquiera. Feliz y bendecido día, dando gracias a Dios por hacernos más que vencedores sobre contradicción y todos los demás espíritus demoníacos, a través de hacernos uno con Él, en el Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Dios les guarde, Dios les bendiga y reenvíe este mensaje. Alguien lo puede estar necesitando, de hecho todos lo necesitamos. Aleluya, amén y amén.